El político que vive de la política o para la política, como dijo Weber, es un animal peligrosísimo. Y aquí en Valles y la región huasteca los hay, y ahí los tenemos. Hay quienes viven de la política y para la política, pero afortunadamente, ¿sabe qué? Ya está en extinción. El saludo de siempre, con afecto, y el abrazo oculto para usted. Gracias por escucharme. Hoy una opinión más es una reflexión de la que tenemos que estar enterados y tener datos e información necesaria para saber dónde estamos parados. Porque imagínense, ya me imagino yo también, cómo los gobernantes actuales se están frotando las manos de pensar en las cantidades de dinero que dejará la reforma sendaria y energética, pues seguirá el enriquecimiento con todo lo que le faltó a los Salinas de Gortari, a sus sucesores, a los posteriores gobiernos. Bueno, no cabe duda que la manera de vivir tan lujosa y tan fina no corresponde a su trabajo, a su sueldo, a salario y prestaciones que recibieron. Ya lo veremos al final del sexenio o de los trienios. Pero ¿por qué está extinguiéndose esa clase de políticos que viven de la política o para la política? Bueno, pues gracias a nuestro voto. Sin embargo, los aliento para que sepamos discernir, elegir y seleccionar a nuestros gobernantes, a nuestra representación popular, que luego no dan resultados. Y pues nosotros como ciudadanos prácticamente desaparecemos de la vida política y democrática también. En nuestro país no nos toman en cuenta. Los políticos hacen lo que les da su reverenda. ¿Por qué? Porque no hay herramientas e instrumentos jurídicos como la consulta, el plebiscito, el referéndum. No contamos con ellos. Y además, aparte de eso, estamos con los brazos cruzados, ahí echados en la cama y sentados, viendo pasar el tiempo como en la puerta de Alcalá. Hay que ser activos. Y quiero hablar acerca del incremento de la pobreza en los últimos 4 años, en 3.8 millones de pobres, además de que no dejamos de pensar en los 50 millones o más de pobres y más o menos 16 millones en pobreza extrema, y todavía el presidente de la República en la portada del Time. Bueno, ¿por qué esa pobreza extrema? Pues por el trastocamiento del estado de bienestar y su conversión al modelo neoliberal. Socavó la idea de la soberanía que descansa en recursos naturales y humanos. A ver cómo nos va con esa reforma energética. Bueno, desde la época de Carlos Salinas, de Miguel de la Madrid, se implementaron reformas en materia de política económica que simple y llanamente pues han fracasado. ¿Y por qué se implementaron esas reformas? Pues nos tenían en una deuda tan grave y tan profunda hasta el cuello, con todas las manos bien metidas, que el Fondo Monetario Internacional nos obligó a aplicar sus recetas, no las impuso. Y entre ellas, pues la venta de empresas estatales. ¿Y de qué valió vender? Por ejemplo, Telmex, Teléfonos de México, con toda infraestructura. Ya sabe de quién es, del trasfondo, ¿verdad? Del innombrable. Pero, ¿qué es Teléfonos de México y su infraestructura? Pues no permite la competitividad. Mal servicio, costoso. No hay más empresas que se puedan enganchar y colgar para prestar servicios, además de deficientes. Ferrocarriles Nacionales de México. Nacionales de México. ¿A quién se le vendió? Por la mayor parte de extranjeros. ¿Y qué es ahora? Pues nada más de carga. Ya no va el pasaje como antes se hacía, que recorríamos y nos montábamos al tren y pasábamos por Micos y por otros bellos lugares, cerritos, para llegar a San Luis Potosí. Y ojalá y se recuperen esas estaciones de ferrocarril que ahí tenemos. ¿Qué significa que está en manos de extranjeros? Pues los mercenarios del enriquecimiento. Bueno, ahora resulta que ya los millonarios vieron el caminito de los políticos y ahora pues se interesan por la vida política. Están los técnicos de la administración y los empresarios están desplazando a los políticos profesionales, y por todas estas razones viene la crisis de estado de bienestar. Pues no significa solamente un cambio en materia de política económica, se trata de algo más. ¿Por qué razón?
porque no tenemos movimiento económico, estamos estancados. No hay fuentes de trabajo, no hay desarrollo y movimiento monetario. Aquí está eso en Valles y en la región huasteca. Esa liberación de los mercados en las economías subdesarrolladas, qué contraste, ¿verdad? Liberación de mercados en economías subdesarrolladas, porque aún seguimos siendo eso. ¿Qué sucedió? Bueno, sucede en el gasto social lo siguiente: los recursos del gasto social en México se focalizan a ciertos grupos, ciertos territorios, ciertos tiempos, pautados por los intereses del gobierno y fundamentalmente con fines electorales y de gobernabilidad. Ahí viene el 2015, van a correr los recursos a manos llenas, en dádivas y en limosna, y ahí cruzamos los brazos. ¿Y el resto del tiempo qué? Y ahí están los recursos por la gobernabilidad. Michoacán, más de 40,000 millones de pesos. Y nosotros aquí tranquilos, serenos, trabajando, haciéndole culto a nuestra actividad que desempeñamos. No hay inyección económica para crecer, para desarrollar, para tener movimiento monetario. Bueno, ahí está la vida de estos 70 años en los que hemos nosotros conocido y vivido. Acuérdese de aquel que dijo que defendería el peso como un perro, y pues desde luego en la época de otro priista que fue José López Portillo. Bueno, entre 2010 y 2012 pues creció la pobreza en esos 3,8 millones, y les quiero decir que no obstante hay una recuperación, pero no se logra subsanar el incremento observado en la medición que tenemos por parte de Coneval, y de tal forma que el número de personas en condiciones de pobreza sigue en aumento. Es un tema para reflexionar y serio. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.